51 factores mentales. Muy bien. ¿Logramos observar algunos? Sí. Surgiendo, uno tras otro, combinados con otros. Mezclados. Sí. ¿Quién quiere comentar algo sobre qué ocurrió al tratar de observar estos factores mentales en nuestra vida cotidiana? Micrófono. Yo no vine a la clase ayer, pero revisé acá el material. Y percebo que principalmente las 20 aflicciones secundarias são as mais presentes. Principalmente percebi em mim a pereza, a falta de vigilância e a distração. E ainda que não vi a cara, que sabe por não ver, porque eu sinto ira, raiva. Pero essa raiva não quer, esta raiva não é agressão, porque não quero prejudicar a nadie, nem é rancor, porque não quero devolver nada. Só sinto a raiva de determinadas coisas. Então, Malevolência? Malevolência, deixa eu ver que número que é esse. J. Carece totalmente de empatia hacia el objeto. Es decir, que no le gusta algo, para nada. Irritación, ¿cuál sería? ¿Sería eso? Sí. Malevolência. Y si es rabia, entonces ya sería la aflicción raíz, en la página anterior. Es raiva. Es raiva. Y siento así, lo que siento viendo esto es que la mayor parte de mi día estoy en la parte, no reconozco tanto la parte que es más positiva, pero reconozco más la parte que es negativa. Yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Sí, por eso ayer hablaba de reconocer las aflicciones y alguien decía, y los positivos, y decía, bueno, está bien, traten de reconocer los positivos, pero se van a dar cuenta que lo que más hay son factores mentales negativos. Es increíble, todo el tiempo, constantemente, desde que nos despertamos hasta que vamos a dormir. Gracias. Sí. Comigo se passou que observei muito da desatenção e que tem a ver com a distração também, verdade? Se a Silex tem pereza, eu tenho pereza vezes 10. E também essa questão da malevolência, ou seja, a malevolência é ser assim, aquela carita assim, né, que uau. Não gusta algo. E observei também bastante coisas positivas. E isso me custou, sabe? Sinto que acá também todos não têm. Ou seja, que a tendência é, como ela dijo, mirar mais na parte que não está bem, porque acá temos a questão do Kaizen, do melhoramento contínuo, né? Melhoramento contínuo. Pero há também muito aqui dos 11 fatores virtuosos. Y cuando están los factores virtuosos positivos, no se son los pueden otros. manifestarlos en el Claro. mundo. Entonces, como una protección, tratar de tener la mente en Fé, factores confiança, verdade? Contenção, muito de não aversão, esforço, benevolência. Estão mezclados com os outros. Sí, porque si se manifiesta uno positivo, los demás se manifiestan un poquito también, aunque sea de manera muy sutil. Eu vi que as negativas se repetem mais, e aí pensando, também identifiquei uma coisa. Às vezes eu parava para pensar, de que a aflição mental foi a hora. E aí me dava conta que hacía, não sei, meia hora que eu não estava pensando em nada. E nesses momentos que eu não está pensando em nada, você pode dizer que está, não é que não está pensando em nada, Pero não no me puedes recuerdo. no pensar que no te recuerdas. Nem me recuerdo, quizás não foi uma aflição, foi o suficiente porque nem me recuerdo, estava lendo
Se uno está leyendo un libro, por ejemplo, un libro positivo, ¿hay la posibilidad de entrar la fricción mental ahí? ¿O no está positivo? ¿No? Está positivo. A menos que surja, no sé, duda aflictiva o también ignorancia aflictiva, podría surgir, pero por lo general, por eso recomiendan tanto leer Dharma y estudiar el Dharma. Justamente estudiar el Dharma y el debate y todas esas cosas donde ocupas tu mente con un tema positivo, como pueden ser las enseñanzas, etcétera, etcétera, incluso el debate, lo aconsejan mucho también en los monasterios porque así estás concentrado en eso y no creas aflicciones negativas, y también dicen que mantienes los votos más fácilmente, porque no están, los monjes entonces no están pensando en irse por ahí o dejar la ordenación o ponerse a jugar cartas o acostar, etcétera, etcétera. Entonces se mantienen concentrados y estudian, y lo recomiendan justamente como una manera para mantener la disciplina, leer, estudiar y debatir. Es muy bueno, por eso dicen que estudiar y razonar pues, a veces sirve más como antídoto para las emociones negativas que sentarse y meditar, o que sentarse y hacer mantras y postraciones, porque ¿qué es más fácil? Distraerte cuando estás recitando un mantra que ni siquiera entiendes, o tratando de concentrarte cuando no tienes concentración, o concentrarte en algo que te está entreteniendo a nivel conceptual, ¿cierto? Entonces es más fácil distraerse cuando no estás haciendo un análisis conceptual. Y también por eso muchas personas meditan, y aunque no estudian, dicen que meditar es importante, etcétera, etcétera. Pero meditar sin la base del estudio, aparte que es más difícil porque te vas a distraer más, no va a traer buenos resultados. Y como vamos a ver hoy, cuando veamos esto de la cosmología mental, si solamente meditamos dentro de la ignorancia, entonces eso te va a llevar a renacer en los reinos de los devas, porque no has ejercitado la parte intelectual lo suficientemente, teniendo una comprensión, por lo menos a nivel conceptual, de la realidad. Mientras que si estudias mucho, lees mucho, analizas mucho, ¿cierto? Piensas, entonces tienes más posibilidades de renacer en el reino de los humanos, porque esta es la mente que nos caracteriza como humanos, la mente conceptual. Entonces, como el ser humanos es el vehículo más favorable para la práctica del Dharma, se considera algo bueno el estudio, y por eso el Buda también incitó tanto el debate. Todas sus enseñanzas eran en forma de debate. Sí. Ai, que bom isso. Ayer eu sinto que o que mais me deu foi desatenção, distração. Eu senti muita pereza, aliás, você estava com uma vida super barra, estava bem super barra. E aí eu vi uma coisa também, estava virando como foi, assim, como acampamento, qual foi a aflição mental que nós viveu. E vi muito que era o remordimiento. E agradeço muito do que tu dijiste ayer, porque tu dijiste que el remordimiento é interessante só hasta el punto donde nos genera consciência de não cometer mais el acto. Pero se uno exagera no remordimiento, entra na culpa. E senti muito que entrei facilmente nisso, como muitas vezes, como uma coisa da culpa, e que não chega ao desenho. Então, eu estava pensando, quando uno se dá conta de algo e entra em remordimiento e foca em redesenho, isso já seria uma coisa de pagar caro, focar no redesenho, ou de acumular Focar em redesenho, como se fosse, e não cometer mais el acto. Isso é um espaço, quando uno está focado nisso, um espaço de pagar caro? Lo llaman de los 4 poderes oponentes, ¿sí? Porque te ayudan a purificar el karma negativo. Purificarlo, no pagarlo porque todavía no se ha manifestado. Cuando uno siente el remordimiento es antes de que se manifieste la maduración del karma, y por eso se utiliza como poder oponente para la purificación del karma negativo. Es decir, antes de que se manifieste totalmente, que madure, si uno tiene ese remordimiento positivo, entonces funciona como poder oponente y puede que ayude a que se purifique ese karma negativo antes de que sus resultados sean demasiado grandes, ¿cierto? ¿Alguien más quiere comentar sobre la malevolencia? Para mim foi super interessante, porque mais que meditar sobre as 20 aflicções, eu pude ver, não sei, meditei muito sobre a seleção, quando uno seleciona algo e enfoca em negativo, por exemplo.
E, por exemplo, aí ele passou outra coisa que pude sentir algumas, sentir um momento de envidia, sentir um momento, não sei, distração, algo negativo, pero igual eu mirei e não passou nada dentro, como senti, vino na mente, como eu estava bem, e aí eu foquei mais na coisa positiva que você falou também. Quando você é focado em algo positivo, todos os fatores também positivos apoiam isso. E era como se fosse agrandando a sensação positiva. Então, quando vem algo negativo, porque vem todo o tempo, viu? Pero não hacía el daño que poderia ter hecho. Porque estás consciente. Si tuviera pasado, por ejemplo, 3 días atrás, que estaba en otro estado mental, estaba en un estado mental súper negativo. Entonces ahí yo hacía ese juego. Pues si yo hubiera sentido eso 2, 3 días atrás, yo estaría mal. Pero ahora vino eso y pude ver, observar, ver, cuando llegaba y no pasaba nada emocionalmente en el cuerpo. Qué bien. ¿Sabe? Entonces ahí como me quedé con esa cosa de la selección, que yo selecciono, donde yo voy, como con esa parte de la vez. Sí, qué bien, sí, por eso también dicen que la naturaleza de la mente es como el cielo y los pensamientos son como las nubes. Entonces en este caso podríamos decir que los factores mentales negativos son como las nubes. Entonces si nosotros no sabemos que son temporales, ¿cierto? Porque surgen espontáneamente, así como no es que queremos sentir malevolencia o agresión o desprecio, no queremos, pero pasan, igual que aparecen nubes en el cielo. Entonces, si nosotros no sabemos que las nubes son temporales y que las nubes aparecen espontáneamente, que no es que uno desea así que vengan nubes y vienen las nubes, sino que las nubes aparecen y pasan. Entonces, si no supiéramos eso, nos sentiríamos muy tristes todo el tiempo cada vez que está el cielo nublado, ¿cierto? Como que, ay, de nuevo el cielo nublado, ¿no? Y entonces, no solamente sería el sufrimiento de que el cielo está nublado, sino todo el resto de lo que mi mente hace para magnificar el problema de que el cielo está nublado. Entonces, es lo mismo con las aflicciones. Cuando somos ignorantes totalmente y no tenemos ninguna conciencia de lo que está ocurriendo en nuestra mente, entonces es lo mismo, es como enojarnos porque pasan nubes en el cielo. Pero si sabemos que son temporales, que surgen espontáneamente y que no son la verdadera naturaleza de nuestra mente, porque en el momento en que se manifiesta el factor mental positivo, se desaparece. Entonces, es como tú dices, que no te afecta tanto. Puede que te afecte, pero pasa. ¿Cierto? Te afecta, pero pasa porque estás consciente de que es una mente errónea, de que simplemente es así porque tenemos desde un tiempo sin principio familiarización con factores mentales negativos, pero ya, eso es todo. Y entonces eso nos muestra también cómo es tan importante el conocimiento, ¿cierto? Sin conocimiento, sin sabiduría, no podemos ni siquiera darnos cuenta, no podemos ni siquiera reconocer el factor mental negativo y entonces eso nos hace tener más sufrimiento. Por eso, para la filosofía budista, la sabiduría es el antídoto para el sufrimiento. Que es, al principio, cuando uno escucha esta frase por primera vez, la sabiduría es el antídoto del sufrimiento, es como raro, ¿no? Porque cómo están directamente relacionados. Pero ahora, al final de este curso y de todos los cursos, de estos 3 cursos que hemos tenido, yo quiero que está muy claro que sin conocimiento, sin sabiduría, es difícil hacer algo bien, ¿cierto? Todo lo contrario. Más bien empeoras la situación que ya de por sí puede que no sea muy favorable. Entonces la conciencia, la vigilancia y todas estas cosas que hemos estado leyendo y estudiando son herramientas increíbles y hacen automáticamente que disminuya nuestro sufrimiento. Porque sabemos que las aflicciones, los factores mentales negativos son temporales y son pasajeros, como las nubes. Entonces no hay por qué hacer que se conviertan en la identidad de nosotros, ¿cierto? Porque cuando no sabemos diferenciarlos, lo que más ocurre es que pensamos que son parte de nosotros y nos identificamos con los estados mentales negativos y con el tiempo y los años, etcétera, etcétera, se convierten en parte de nuestra personalidad y creemos que somos así, que no podemos cambiar, ¿verdad? Terminamos diciendo, yo soy una persona muy enojadiza, yo soy así, pero es mentira, ¿verdad? Nunca fui así, pasó, pero en lugar de dejarlo pasar, me aferré a él y lo convertí en parte de mi personalidad. Entonces, ahora que podemos verlo, es más fácil que no nos pase. Y es como un punto bien, es como quizá casi una percepción directa, que uno puede elegir si va a alimentar eso, si aferrarse a eso, porque aí eu tive a oportunidade de me aferrar a vários. E quizás se fosse outro momento que eu não teria uma energia tão
sei, pensar também. O consciente. O consciente, sim, o consciente. Despierta. Iba a ferrar-me. Iba a querer isso, iba a entrar aí, me sentir a pior pessoa do mundo porque a outra pessoa não sei. É todo o cuento que más quando está consciente. Sí, eso es muy bueno. Conza, por ejemplo, dos personas pueden pasar por la misma situación y tener aflicciones mentales negativas diferentes. Incluso uno puede tener una aflicción virtuosa y la otra una aflicción negativa. ¿Eso depende de la huella kármica de la persona? Sí. Por ejemplo, si yo... Y de su nivel de sabiduría también. Mientras más ignorante, entonces más sufrimiento, porque más es difícil darse cuenta y intentar reaccionar de manera positiva contra una situación negativa. Entonces, si yo soy una persona que tiene una huella kármica grande, pero me esfuerzo mucho en la sabiduría, tengo la posibilidad de tener una huella kármica fuerte, de sentir menos aflicciones negativas porque estoy enfocado en la sabiduría, estoy desarrollando más sabiduría, o independiente de lo que yo me enfoque, la huella kármica es más fuerte. No. El esfuerzo consciente es más fuerte que la huella kármica. Si no, seríamos esclavos del karma, totalmente. Y ese es justamente en eso consiste, y eso también tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que es todo sobre el karma. Nuestra libertad consiste en manejar el karma que ya apareció, ¿cierto? El que ya se manifestó. Entonces, imagínense que tenemos un karma negativo y se manifiesta como una situación negativa que podría producirnos sufrimiento. Entonces, en ese momento, cuando la situación se manifiesta, es cuando nuestro karma ya maduró. Pero ¿qué pasa? Que si reaccionamos de manera negativa, ¿qué ocurre en nuestra mente? Surgen factores mentales negativos, ¿verdad? ¿Y qué hacen los factores mentales negativos? Se convierten en motivación negativa, que se convierte en más karma negativo y que va a traer más sufrimiento. Entonces el truco, como así decirlo, el truco del budismo es que cuando se manifiesta ese karma negativo, vas a hacer lo opuesto, te vas a sentir feliz. Y entonces, ¿qué pasa? Cortas la cadena de la reproducción del karma negativo. Y si hacemos eso todo el tiempo, constantemente, vamos a ir cortando lazos kármicos para poder ir purificando nuestro karma y acelerar el proceso de iluminación. Como sobre una cosita más. ¿Recuerdan cuando vimos el capítulo sobre la paciencia? Que nos mostraba nuestro enemigo, que era en realidad nuestro maestro, porque nos ayudaba a purificar nuestro karma negativo que nosotros mismos habíamos creado. Entonces, a través de su acción negativa, que le trae karma negativo y sufrimiento futuro, nos está ayudando. Entonces, si nosotros en ese momento reaccionamos de manera negativa y devolvemos el daño recibido, entonces lo que estamos haciendo es continuar la cadena del odio, ¿cierto? Pero si en lugar de eso practicamos la paciencia, se corta la cadena del karma negativo. Y entonces nos estamos haciendo un favor, en primer lugar, a nosotros mismos, porque no estamos creando una mente negativa que nos va a traer sufrimiento. Recuerden que las mentes negativas tienen como característica principal que se reproducen, se retroalimentan, hacen que surja la continuidad de su propio tipo, su continuidad sustancial, por así decirlo. Y en segundo lugar, también estamos haciendo un favor al enemigo, por llamarlo enemigo, ¿cierto? Porque si no me crea tanto sufrimiento, él acumula menos karma negativo. Entonces le estamos salvando de su propio sufrimiento futuro. ¿Cierto? Sí. Foi bem isso que eu observei ayer, porque sempre se diz, onde está o ponto mais forte, está o mais débil. Né? Então, isso que tu dizes, que ir para o extremo opuesto, eu creio que naturalmente deveria ser assim, ou seja, dentro de nós outros é assim, porque eu observava, por exemplo, em mim, teria pereza, pero igual tinha esforço. Sempre como que os dois benevolência venía junto com a malevolência. Então, assim, é como que se o exagero de um houvesse se transformado em outro. Talvez tivéssemos inicialmente sempre os fatores virtuosos, e aí ao exagerarlo, algo foi se passando que fomos desvirtuando. Então, na medida em que envolvemos a natureza verdadeira com atenção, verdade? E aí é onde eu penso que a coisa muitas vezes se vai, porque falta a atenção
vigilância constante, né? E aí uno volve aquilo em que naturalmente era a expressão inicial. Por eso cuando vimos la perfección de la ética, estaba incluido en el capítulo de la vigilancia. Porque sin vigilancia no puedo observar mi mente, y sin observar mi mente no puedo controlar las motivaciones que se transforman en acciones, que se transforman en karma y se transforman en sufrimiento. Entonces la vigilancia o la presencia es como fundamental, si no, estamos como caminando dormidos, ¿cierto? Somos como sonámbulos y estamos creando el karma negativo constantemente. Kunze, tu vas a hablar hoy en el proceso del karma de las maneras de purificación del karma negativo? Sí, sí, pero es solo eso, los 4 poderes oponentes. Muy bien. Entonces, este curso se llama ¿Qué es la mente? Y el día de hoy vamos a hablar del karma, pero ¿por qué? Porque tenemos que ver el karma en el curso sobre la mente, porque la mente es la que crea el karma, porque toda nuestra realidad está siendo construida a través de nuestra mente, tanto nuestro futuro, que depende de nuestro presente, del estado mental presente que tenemos, y tanto nuestro presente, porque es un resultado de nuestros estados mentales pasados. Entonces todo viene de la mente. Cuando vimos las escuelas filosóficas y dijimos esa frase del Buda, que decía las tres esferas son solo mente, ¿recuerdan? Las 3 esferas son solo mente. ¿Cuál era la interpretación Chittamatra? La interpretación Chittamatra era que los objetos externos no existen y que todo el mundo que es aparentemente externo no es más que una proyección de nuestra mente por la activación de una huella kármica que hace que el objeto y el sujeto se manifiesten simultáneamente, pero ese objeto no existe y solamente podemos percibir sus características a través de nuestra mente, por lo tanto está hecho de la sustancia de la mente. Pero la interpretación de las escuelas madhyamika de esta misma frase, los 3 reinos o las 3 dimensiones de existencia, son el reino del deseo, de la forma y el reino sin forma, son tan solo mente. Quiere decir que en el samsara todo lo que percibimos es resultado de nuestra mente, pero porque es resultado de nuestras acciones. Y en el momento en que se manifiesta, sigue siendo también procesado por nuestra mente de una manera determinada. Entonces, lo que determina nuestra percepción presente y también la situación en la que nos encontramos es nuestra mente, porque no podríamos experimentar algo por lo cual no hemos creado las causas kármicas. Entonces, ellos dirían, esta frase, los 3 reinos son tan solo mente, no quiere decir que los objetos externos están hechos de la sustancia de la mente, de la conciencia, sino quiere decir que debido a nuestra mente experimentamos todo lo que experimentamos. Nos encontramos en una situación porque creamos el karma para estar en esa situación y aparecemos en ese lugar con estas personas en ese momento porque es nuestro karma. Y además, la manera en la cual interpreto esa realidad también es a través de mi mente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una parte que no podemos cambiar, que es por ejemplo, estamos aquí, aparecimos aquí, ya. Esto no lo podemos cambiar en este instante. Ya es un resultado de nuestro karma. Pero la parte que podemos cambiar es esa segunda acción de la mente sobre el presente, cómo interpreto el presente, cómo lo percibo y cómo reacciono ante las situaciones kármicas que ya maduraron, porque ya me encuentro en esta situación. Eso quiere decir que ya maduró. Entonces, vamos a ver la página 11, es la rueda del samsara, donde nos muestran los 6 reinos de existencia. La fotocopia está así un poquito borrosa, pero no importa. Entonces, ustedes habrán visto esta rueda del samsara muchas veces. Vamos a hablar un poquito del significado y luego vamos a ver si es en realidad un mapa físico o un mapa mental. ¿Es un mapa del samsara como un lugar externo o es en realidad un mapa de nuestra mente? Por eso tenemos la rueda del samsara y por eso lo llamamos cosmología mental. Entonces, la rueda del samsara está sostenida entre las garras del Señor de la Muerte. Entonces, este ser que está sosteniendo el samsara es
Yama, el señor de la muerte, porque desde el momento en que existimos en el samsara, estamos en las manos de la muerte. ¿Por qué quiere decir que vamos a morir? Si existimos, vamos a morir. ¿Es Mara? Lo que pasa es que Mara y Yama es como lo mismo, pero no necesariamente, porque el señor de la muerte no necesariamente es malo, ¿entiendes? La muerte no tiene por qué ser mala, ¿entiendes? Mara es este ser que ves aquí en los infiernos, ¿ves? En el último reino de abajo hay como una especie de casita y adentro hay alguien con una barriga muy grande. Ese es Mara, está en los infiernos. Entonces, a veces se dicen que Mara y Yama es lo mismo, ¿no? Pero en realidad tal vez es lo mismo, pero desde puntos de vista distintos, porque Mara significa simplemente demonio. Mara significa demonio. Pero dentro de los 4 demonios, la muerte también es uno de los demonios, porque son obstáculos para nuestra práctica espiritual. Además, la muerte es a lo que nosotros tenemos más, por lo menos a nivel inconsciente, ¿cierto? A la disolución del yo. Entonces, desde que existimos en el samsara, a partir del hecho que existimos, vamos a morir. Y eso quiere decir que estamos atrapados en las garras de Yama. Por eso ponen este monstruo que sostiene toda la existencia psíquica. Entonces hay como... sí, aquí falta... Aquí, sí. ¿Cuáles son los 4 obstáculos para la práctica espiritual? ¿Recuerdas cuando vimos el Che el año pasado? Estaba el demonio de las aflicciones, el demonio de la muerte, el demonio del yo y el demonio del, ¿cómo lo habíamos llamado? Como de la exaltación, del tipo orgullo. Sí, pero es que hay distintas versiones, porque la versión que es como una Hinayana y Mahayana sería el demonio de la muerte, el demonio del yo, el demonio de las aflicciones y el demonio de los agregados contaminados, de nuestro cuerpo y mente contaminados. Entonces son un poco distintos, como los 4 demonios para el Cho y los 4 demonios en común a los 2 vehículos. Y también hay como distintas opiniones sobre cuándo el Buda venció a tal demonio, cuándo venció al demonio del yo, cuándo venció al demonio de los agregados. Por ejemplo, para el Hinayana, el demonio de los agregados contaminados se vence solamente cuando te mueres, cuando dejas el cuerpo. No puedes vencer al demonio de los agregados estando en un cuerpo contaminado. Mientras en Mahayana diría que sí puedes, porque aunque estás en el cuerpo contaminado, no es tuyo, pues no te pertenece porque tienes infinitas emanaciones en forma de Sambhogakaya. Pero el Hinayana no cree en el Sambhogakaya. Entonces, como distintas opiniones. Pero no es importante ahorita. Lo que es importante es que está Mara en el infierno y Yama, que sostiene toda la rueda del samsara, que a veces se mezclan los dos, Mara y Yama, pero Mara solamente quiere decir demonio y hay infinitos demonios. Entonces, Yama sostiene la rueda del samsara. No hay que confundirlo con la rueda de la astrología, porque es idéntica, solo que en lugar de Yama tiene una tortuga. Porque ellos creían que el mundo estaba sostenido por tortugas y era plana. Sí. Por 4 tortugas que sostienen la tierra plana. No sé. La cosmología dice así: la tierra es plana, hay 4 tortugas y te caes fuera de las tortugas, caes en el infierno. No, y todavía lo creen, en serio, muchos. Como cuando estábamos aquí con Geshe el año pasado. Él me decía seriamente, entonces este es el fin del mundo, ¿cierto? Yo, bueno, más o menos, Gisela, porque él veía en el mapa que después de aquí había agua, ¿no? Entonces, en la cosmología budista hay agua y luego se acaba y luego están las tortugas. Entonces, decía, bueno, más o menos es bien lejos, pues, el fin del mundo, pero si sigues derecho vas a llegar a Australia, Asia, y él lo veía así como... no puede Entonces, esta rueda del samsara, la existencia cíclica, generalmente tiene 3 o 4 anillos. Aquí faltaría un anillo, porque a veces no lo tiene este anillo. ¿Ven el círculo central? Al exterior del círculo central habría también, pueden imaginarse otro anillo
que está dividido por la mitad de manera horizontal. Entonces, las 3 partes superiores serían blancas y las 3 partes inferiores serían negras. No lo tenemos, pero estoy tratando de explicarlo solo para decir qué significaría cuando ustedes vean la rueda del samsara y tenga ese anillo. Entonces, ese anillo está el círculo central. Imagínense que al exterior de ese círculo central hay otro anillo y que este anillo está dividido por la mitad y que la parte de arriba es blanca, la parte de abajo es negra. Por lo general, en la parte de arriba aparecen seres volando cabeza arriba y en la parte negra aparecen seres volando cabeza abajo. Entonces vamos a ver qué significa. ¿Qué serán estos 3 animales del centro? Las aflicciones raíz, las 3 aflicciones raíz. Entonces, el cerdito es la ignorancia. Ven un cerdito, la ignorancia. La serpiente, la rabia, la ira. Y la gallina, el pájaro, es el deseo y el aferramiento. Entonces, ¿ven cómo se agarran una de la otra? Como hacen como un círculo, porque de la ignorancia viene rabia, de la rabia el apego, ignorancia, entonces se reproducen, es como un ciclo sin parar. Como decíamos antes, la definición de aflicción es un factor mental que tiene la capacidad de perturbar por completo la mente, es decir, de quitarle la paz natural que tiene a nuestra mente, y también tiene el poder de autorreproducirse, de reproducir la continuidad de su propio tipo. Entonces, esto es lo que ocurre, tenemos una ignorancia que se aferra a la existencia verdadera del yo, y a partir de esa ignorancia se van alternando los distintos venenos, que llamamos los 3 venenos, ¿cierto? Ignorancia, aferramiento y aversión. Entonces, cuando hay aversión también se crea apego, entonces el apego crea aversión, la aversión crea apego, y así estamos desde un tiempo sin principio, sujetos a este ciclo de los 3 venenos. Si tuviéramos el siguiente anillo, la parte blanca representaría los seres del estado intermedio que están dirigiéndose hacia reinos superiores de existencia, y la parte negra representaría los seres que están en el estado intermedio y se están dirigiendo hacia los reinos inferiores de existencia. Entonces, el segundo anillo, que no tenemos en esta rueda del samsara, sería el anillo del estado intermedio, donde están todos los seres viviendo su cuarta existencia, ¿cierto? ¿Te acuerdan las 4 existencias? La existencia del nacimiento, la existencia de antes del momento de la muerte, que es este que estamos viviendo, la existencia de la muerte y la existencia del estado intermedio. Entonces, el segundo anillo serían los seres que se encuentran en este estado intermedio y que se están dirigiendo ya por el poder del karma hacia su nacimiento siguiente. Se dice que el aspecto que tiene un ser en el estado intermedio determina ya el reino en el que va a nacer. Por lo tanto, un ser del estado intermedio que va a renacer en el reino animal ya tiene forma animal. Un ser que va a renacer en forma humana va a tener un cuerpo semejante al cuerpo humano. Claro, como también dentro del estado intermedio ocurren muchas muertes y renacimientos, uno tras otro, que podrían durar hasta 7 semanas, ¿cierto? 49 días. Entonces, el ser podría adquirir distintos cuerpos, pero el último es aquel que es igual al reino en el que va a nacer, se dice. Aunque a veces dicen, y también dicen que cuando ya surgió ese cuerpo sutil que es lo que define el renacimiento siguiente, ya no se puede cambiar ese karma. Hasta antes de eso, los familiares, los que son o maestros o discípulos del que murió, y su pareja pueden cambiar todavía, ayudarle a cambiar el karma de su renacimiento. Pero cuando ya tuvo tomó esa última forma dentro del bardo, ya va a renacer de esa manera. Entonces, algunos dicen que a menos que se acumule un karma positivo grandísimo, en ese momento, en el momento del último renacimiento dentro del bardo,
entonces se puede cambiar, si no, por lo menos eso dice el Abhidharma. Y entonces estos son los seres del bardo, que los que están volando cabeza abajo es que van a los reinos inferiores, los que están volando cabeza arriba en la parte blanca del aro son los que van a los reinos superiores de existencia. Y luego obviamente tenemos los 6 reinos en el círculo más grande, y alrededor tenemos los 12 anillos del surgir interdependiente, que no los vamos a ver ahora. Lo importante que tenemos que saber es que el primero es la ignorancia, el que está debajo de la boca de llama, y el último es la vejez y la muerte, que está cerca de la mano derecha de llama, que es nuestro lado izquierdo. Entonces, eso es como de la ignorancia, surge todo el samsara. Ven que hay como una persona con un bastón, esa es la ignorancia, porque es un ciego, no puede ver. Entonces la ignorancia está representada como un ciego, con un bastón, porque no nos deja ver. Entonces, así como la ignorancia nos enceguece y nos hace continuar la existencia cíclica, se lo representa con un ciego con un bastón. Y el que está antes, es decir, al lado izquierdo, es la vejez y la muerte. Al lado izquierdo. A nuestro lado izquierdo, que sería la mano derecha de llama. Como el que está antes de la ignorancia. Si la ignorancia es 1, el que le sigue es 2, 3, 4, entonces el 12, el último, es la vejez y la muerte. Por eso recuerdan el Sutra del Corazón, que decía: no hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, no hay vejez ni muerte, ni extinción de la vejez y de la muerte. ¿Por qué eran esos? El último anillo y el primer anillo del surgir dependiente. Entonces, si se elimina la ignorancia, también se elimina la vejez y la muerte, porque no continúan los 12 anillos del surgir interdependiente. Por eso, en el Sutra del Corazón mencionaban justamente esos dos, el primero y el último. Pero no vamos a entrar en los 2 anillos del surgir dependiente. Entonces tenemos los 6 reinos de existencia, que son los infiernos, los pretas, ¿cierto? Los espíritus hambrientos son los pretas, los animales, luego tenemos los humanos, los dioses y semidioses. Los infiernos están representados en la parte de abajo de la rueda, y está ya Mara en la casita esta, rodeado, tiene a cada lado uno de sus sirvientes, que son los que están, ven que tienen la balanza. Del lado derecho hay como un muñequito con una balanza. Eso es que está pesando el karma positivo y negativo que existe en la vida, ¿no? Y el otro tiene un espejo. Entonces, bueno, son todas cosas simbólicas, y en las tankas tibetanas, cuando son muy grandes, tienen también de un lado los infiernos fríos, los infiernos calientes, los infiernos circunstantes, los infiernos temporales, los infiernos vajra, bla, bla, bla. Pero eso no importa, porque son solamente proyecciones de nuestra mente. ¿Entienden? En el Abhidharma se hablan de tantos infiernos como un número específico, pero en realidad cualquier proyección que tengamos, ahí vamos a renacer. Estamos creando el samsara, lo estamos creando nosotros mismos con nuestra proyección. Por eso decía hace tiempo, si una persona cree en Dios y en el paraíso, ¿cierto? Y toda su vida cree firmemente en esto, entonces toda su vida estamos proyectando una idea de paraíso, ¿verdad? Entonces en el momento de la muerte, si está consciente de que ha sido una buena persona, y ha sido una buena persona, y toda su vida creó esa imagen mental del paraíso, pues sí va a ir al paraíso. ¿Entienden? Sí va a ir, porque va a ir al lugar donde toda su mente estuvo proyectando la energía todo el tiempo. Entonces no es que no existe el paraíso, sí hay infinitos paraísos, según las infinitas proyecciones mentales. Hay infinitos infiernos, hay infinitos samsaras. Quando agota el karma positivo, sabe de ello. Claro, pero ¿qué pasa si la persona se está muriendo y tiene la conciencia sucia porque sabe que hizo cosas malas? Entonces no va a ir al paraíso porque su propia mente se está enviando a otro lugar. Entonces sí, claro que va a ir al infierno, porque lo sabe, porque lo está proyectando. Por ejemplo, la cuestión de los suicidas. La religión pone que es un pecado y va al infierno,
Entonces, el suicidio iría al infierno por su proyección mental de eso. Claro, por supuesto. Pero si no creen eso, entonces no. Solo que el suicidio ocurre en un estado mental extremadamente negativo y ese es el mismo estado que se va a reproducir después de la muerte. El estado mental en el que mueres es el que va a continuar. Se reproduce. Entonces, si mueres en un estado mental tan negativo, lo más posible es que renazcas en... Si no hubiera ese estado mental negativo... Como los monjes jainistas, ¿no? Que se mueren ayunando, felices, muy felices de suicidarse. Se demoraron por una causa mayor o algo así también. Todo depende de la mente. Harakiri, los Sí, samuráis. claro, por eso, de la misma forma en que el instante presente de conciencia es una continuidad del instante anterior, el primer instante después de la muerte es una continuidad del instante antes de la muerte. Es continuo, no hay... Es todo lo mismo. Y por ejemplo, las personas que creen que solo hay una vida y ahí se terminó todo, esta proyección toda su vida creyendo, entonces ¿cómo pasa después? Bueno, por el poder del karma. No es que van a renacer en una oscuridad permanente. No, por el poder del karma también van a renacer. Pero no es que necesariamente tienes que proyectar la vida siguiente, sino cuál fue tu estado mental prevalente durante tu vida. Y estos 6 reinos son 6 estados mentales. Por eso el samsara se crea a partir de nuestros estados mentales. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las correspondencias de estos 6 reinos con las 6 aflicciones. Porque esto es lo que nos dicen, el samsara son proyecciones de nuestra mente, de nuestras aflicciones. Sí. Moças, antes que entre aí, que me quedou na... Não sei se entendi bem que você falou. Ok, el estado mental que estamos, o que es más predominante que estamos cuando morimos es lo que vamos a renacer. Pero hay ese estado intermediario que es el bardo, que ahí hace que hay un tiempo ahí que los familiares y maestros, la tribu puede hacer algo que puede cambiar ese estado mental. Pueden mejorarlo, como ayudarlo a purificar el karma, porque renaces en un determinado lugar por tu estado mental prevalente, pero también por el karma, entonces van juntos. Por eso decía, ¿recuerdan en origen la segunda noble verdad? ¿Cuál era la división? Karma Y aflicciones, las dos juntas. Entonces, por supuesto, el karma es importante y el estado mental también, entonces van juntas, dependen de las dos. Además, ahora vamos a ver también algo importante, que es el karma proyectante y el karma ultimante. Entonces, a veces no se puede cambiar el karma proyectante, pero se puede cambiar el karma ultimante, para que, bueno, ahora lo vamos a ver. Sí. Pero entonces essa é uma boa notícia, né? Porque se fosse realidade do samsara, ia ficar muito difícil liberar dele. Pero es, Como sabemos que é um estado mental, pero es lo mismo. sim, pero é mais fácil. Porque se você toma consciência disso e trabalha, é mais fácil que... Imagina se fosse realmente verdade isso. Claro. Então vai ser pior. Bueno, no sé qué es peor. ¿Es peor la realidad externa o tu mente que crea, que interpreta esa realidad? Pero es más difícil todavía, ¿no? Porque si fuera un estado físico, bueno, te mudas, ¿no? De un lugar a otro, pero no es un lugar físico. Entonces está totalmente en nuestras manos la creación del samsara. Nosotros somos los creadores del samsara, ¿cierto? Por eso ahora está todavía más claro lo absurdo que sería proponer un Dios creador, porque entonces nosotros no jugaríamos ningún papel en la creación del samsara. Y para el budismo, todo es la creación de nuestra mente. El samsara, esto que vemos, es nuestra mente. Entonces el samsara no es un lugar físico. Como habíamos dicho hace algunos días, la definición de samsara es tomar una y otra vez cuerpo y mente contaminados debido al karma y las aflicciones. Entonces eso es nuestro samsara y esta es nuestra realidad y nosotros hemos creado esto. Entonces, visto desde este punto de vista, todos nosotros que estamos aquí en este momento hemos creado este domo, ¿cierto? No es solamente la persona que lo construyó que lo creó, porque si no hubieran seres que tenían el karma de experimentar este domo no habría sido creado. Entonces sí, la persona que lo construyó, ok, lo construyó porque era su karma construirlo, pero la razón por la cual existe es porque hay seres que lo van a experimentar, si no, no existiría. Y es lo mismo con el samsara. Entonces la razón por la cual existe el samsara es porque hay seres que lo necesitan experimentar porque tienen ese karma.
porque crearon la carne con su mente. Por eso es una creación de su mente. Sí. Y no es un lugar físico. Entonces aquí entramos ya a una dimensión muy loca del tiempo y del espacio. Porque así como el samsara no es un lugar físico, entonces también este domo en este momento es una dimensión. Pero el comedor es otra dimensión. Porque más allá de que esté cerca o que esté lejos, en este momento no lo puedo percibir. Y para mí, técnicamente, para mi mente está tan lejos el comedor como mi casa en Irlanda. Es lo mismo, porque en este momento no lo estoy percibiendo. Son solamente dimensiones distintas, espacios de existencia que son proyectados por mi karma, por mi mente. Entonces ya cambia todo, ¿verdad? Ya no hay lugar físico, no hay tiempo, no hay espacio, hay proyecciones mentales que crean realidades, burbujas de realidad y karma colectivo. Aparecemos aquí, todos creamos el tono. Vamos a comer, todos creamos la comida, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces esto es el samsara. Esto es verdaderamente el samsara. Y si cambiamos nuestra mente, cambiamos el samsara. Y si nos liberamos de la ignorancia, se acaba la proyección. Te liberas del samsara. Entonces no es que se acaba el samsara, se acaba tu samsara individual. Porque existen tantos samsaras como mentes. Entonces hay infinitos samsaras porque hay infinitas mentes. Por eso estamos viendo la rueda del samsara en el curso sobre la mente. Porque es algo mucho más sutil de lo que la gente normalmente piensa cuando escuchan los infiernos. No tiene nada que ver con un lugar físico. Cuando sientes odio, estás en el infierno. En este momento ya estás experimentando el sufrimiento de los infiernos. Entonces vamos a volver a los dibujitos. El de abajo es los infiernos, luego a la derecha ven todos esos hombrecitos con la barriga muy grande, desnudos, esos son los pretas. Pretas, sí. Pretas. Pretas, los espíritus hambrientos. Luego, del lado izquierdo del infierno, tenemos los animalitos. ¿Ven? Hay animales, hay como una vaca, unos caballos, hay animales en el agua. Luego, encima de los animales tenemos los humanos, que por supuesto es como Tíbet, porque los tibetanos eran como los únicos humanos que conocían, entonces todo está dibujado a imagen y semejanza. ¿Ven? Están los monasterios, los humanos, etc. Del lado opuesto de los humanos, en la parte de arriba, tenemos los semidioses. Encima de los pretas. Arriba de los pretas están los pretas y arriba de los pretas son los semidioses. Y ven que hay un arbolito. Hay un arbolito que pasa del reino de los semidevas, también entra en parte del reino de los devas. Ese último reino de arriba es el reino de los devas, donde están, si tuviéramos una tanka más elaborada, podríamos ver a Indra, Brahma, todos como los dioses hinduistas también en el reino de los devas. Y entonces es como el arbolito, es simpático porque dice que los semidioses sufren de envidia, es como su aflicción principal. Y el arbolito da frutos maravillosos, pero todos los frutos los recogen los devas. Entonces los semidevas se mueren de envidia porque tienen solamente el tronco del árbol y ven los frutos y no los pueden agarrar porque se los llevan todos los devas. Entonces estos 6 reinos de existencia son la proyección de nuestras 6 aflicciones principales. A ver, ¿cuál podría ser la causa del infierno? La rabia, ¿por qué? Porque, como se habló otro día, la rabia es una emoción destructiva que no instante de esa emoción se puede eliminar muchos méritos. Entonces puede caer automáticamente en el reino de los infiernos. Además, la rabia generalmente sirve como motivación para la agresión, ¿cierto? Y la agresión, el maltrato, la violencia es lo que crea más sufrimiento en el otro y como resultado kármico voy a experimentar más sufrimiento físico, dolor, ¿cierto? Y supuestamente en el infierno es donde más ocurre ese tipo de sufrimiento. Entonces por eso el odio da como resultado kármico el infierno. ¿Cuál será la causa de los pretas? Los deseos. El deseo, pero dentro del deseo sobre todo la avaricia, el apego, así la avaricia, no querer dar, como lo opuesto de la generosidad sería.
¿En cuál texto? Los pretas, los espíritus hambrientos, avaricia y deseo. Luego el de los animales, la ignorancia, ¿verdad? Porque ¿cómo son los animales? ¿Cierto? Tienen una mente menos conceptual, más sencilla, pero también por ignorancia sienten más fácilmente el sufrimiento del miedo, ¿cierto? La necesidad de protección, buscar comida y no conseguirla, y todo este tipo de sufrimientos. Entonces, sí. Entonces, los animales es la ignorancia, pero ese muñequito que está con bastón también representa la ignorancia, que está arriba. Sí, eso representa el muñequito con el bastón, el ciego, es la ignorancia, que es la raíz del samsara, como el aferramiento al yo. Podría decir, el aferramiento al yo y la actitud egocéntrica, la base del samsara es eso. Ahora, con respecto a los animales, todas las aflicciones vienen de la ignorancia. Y todas estas aflicciones vienen de las tres principales que están en el centro, pero la principal es la ignorancia. La ignorancia es como de donde todo surge. Y aquí se refiere más como a una falta de sabiduría, incluso en las cosas más sencillas, como un desconocimiento total. También lo traducen como estupidez. Causa del animal es como estupidez. Por eso cuando siempre, incluso espontáneamente, así, ¿no? Te comportas como un animal, ¿verdad? Te estás portando como un animal, siendo muy estúpido. Sí. Y luego dicen que aquí hay como dos versiones sobre la causa de los tres reinos superiores. Una dice que, bueno, obviamente la de los semidioses es la envidia. La envidia. Entonces, según esta representación, debido a la envidia, nacemos en un reino en el que siempre vamos a tener más envidia porque va a ser inalcanzable el objeto de deseo. Por eso está el dibujito del árbol que no puedes nunca alcanzar los frutos. ¿Sí? Es como una versión VIP de los pretas, por así decirlo. Los pretas sí sufren mucho y los semidioses no tienen el sufrimiento de los pretas, pero sufren de insatisfacción. Entonces, a pesar de que tienen todo, entonces nunca están satisfechos, mientras que los pretas nunca tienen nada. Siempre están insatisfechos porque nunca tienen nada. Y luego, sí, aquí sobre los humanos y los devas, algunos dicen que la causa para los devas es el orgullo y la causa para los humanos es el deseo, mientras que otra versión dice que la causa para renacer como humano es el orgullo y la causa para renacer como deva es la ignorancia, pero no ignorancia como estupidez, sino falta de razonamiento. Como decíamos antes, ¿cierto? Esas personas que meditan y meditan y meditan sin saber nada y entran en los reinos superiores de existencia, ¿qué ocurre cuando mueren? Van directamente a los reinos sin forma o los reinos intangibles de los devas. Entonces, por eso hay dos versiones. Cuando se dice, también dicen que la causa de los dioses del deseo, porque hay tres tipos de devas: los del deseo, que son los que pelean, los que comen y disfrutan de los objetos sensoriales. Luego tenemos el más sutil, que son los reinos tangibles, donde no hay aflicciones burdas, y luego los que son solo conciencia. Devas del reino intangible son solo conciencia, no hay forma, reino sin forma. Entonces, para el primero también sería como ignorancia con deseo. Para eso renaces en el reino de los devas del deseo. Luego sería, también dicen que podría ser orgullo, porque los devas son orgullosos. Pero a mí me parece bien acertado decir que la causa del renacimiento de los devas es ese tipo de ignorancia. Ese tipo de ignorancia. ¿Y el segundo? El segundo, todos son ignorancia, los tres. No, el primero sería los que son más apegados a la parte... El deseo, sí. Los devas del deseo se llaman. Lo último son solo conciencia. Y el segundo se llaman los devas de los reinos tangibles, donde todavía hay forma, todavía hay materia, pero la materia es más sutil y las aflicciones no son tan fuertes. Por ejemplo, no hay rabia en los reinos los reinos de la forma, no hay esa aflicción tan burda. Pero todas las demás aflicciones existen, pero a nivel más sutil. Y mientras más se aumentan, hay 4 niveles de los devas del
del reino tangible, que lo vamos a ver. Bueno, si quieren verlo ahorita para que esté más claro, está en la página 14. Reinos del deseo, reinos de la forma y reinos sin forma. Entonces tienen a los devas de la primera concentración, de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Y a medida que se va ascendiendo, va disminuyendo el estado tangible de los objetos sensoriales y también las aflicciones y la mente conceptual va disminuyendo. Ya cuando se entran en los reinos sin forma, no hay objetos sensoriales, es solo conciencia, ¿sí? Cuando llegamos a la punta del samsara, ni siquiera hay movimiento de pensamiento, es solo así. José, pero una pregunta, cuando tú hablas de que el samsara es un estado mental, eso quiere decir que incluso entre nosotros puede haber devas que son humanos con un estado mental de Dios. A eso, justamente a eso vamos. Esto iba a decirlo ahorita. Sí, es así porque es tanto un lugar en el que se puede renacer, pero también dentro de una vida podemos estar experimentando todos los reinos de existencia. ¿Verdad? Pero cuando tú dices renacer, por ejemplo, en el mundo de los dioses, estamos hablando de que en este planeta hay un mundo de dioses que a lo mejor nosotros no vemos, y en otra parte es un renacimiento invisible, realmente es como en un paraíso, es dentro de la mente. No, es que es irrelevante, el espacio físico ya no existe aquí, es solamente espacio mental. Donde va tu mente proyecta algo y eso es donde vives. Solo que es difícil para nosotros acostumbrarnos a esa idea porque necesitamos tiempo y espacio lineales y dimensiones, ¿cierto? No, para mí lo complejo es comprender, porque tú hablas de renacer, y para mí renacer significa volver a nacer. Entonces, ¿cómo un renacimiento puede ser solo una proyección mental? Porque tu existencia misma es solo una proyección mental. El renacimiento es solo la continuidad de este instante presente. Imagínate que la conciencia está aquí y que nunca se mueve y todo lo que ocurre alrededor son ilusiones. Eso es lo que está pasando. Nuestra conciencia está inmóvil en un lugar porque no hay tiempo, ¿cierto? No hay espacio. Y hay un montón de formas, colores, situaciones, proyecciones, objetos sensoriales que la rodean el cuerpo se forma y se deshace, se crea y se deshace, se crea y se deshace. Pero la conciencia está siempre ahí. Por eso, pero ¿cómo puede haber un renacer si la conciencia es continua? ¿Cómo puede haber un renacer si la conciencia no es continua? Necesitas la continuidad de la conciencia. Más que renacer es que esa conciencia continúa y en lugar de estar envuelta con tu cuerpo va a estar envuelta con otra cosa. O sea que el renacimiento se refiere solo al cuerpo. Claro, por supuesto. Por supuesto, la conciencia está ahí siempre presente. Nunca cambia. Ok, entonces cuando tú renaces como Dios, tienes un cuerpo de Dios. Por supuesto. Sí, un cuerpo de devas, un cuerpo de ser infernal, así como ahorita tenemos un cuerpo humano, igualito, es lo mismo. ¿Y eso existiría tipo paralelamente a esta dimensión o da lo mismo? Y así me vas a explicar lo mismo que es una proyección mental. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Esa persona que está ahorita en el comedor existe simultáneamente con nosotros o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que nosotros tenemos en nuestra mente que es un ser humano que existe tangiblemente, que si voy al comedor lo veo. Pero en este mismo instante, todo lo que no estamos percibiendo existe simultáneamente. Es lo mismo, que sea planeta Tierra, que sea otro planeta, porque no hay eso de planeta Tierra. Hay infinitas proyecciones, infinitas realidades, infinitas percepciones simultáneas de infinitas conciencias. Entonces eso es lo único que hay. Y ya no hay concepto de tiempo y espacio, es como distinto. Entonces no importa que sea visible o invisible. Para mí ahora, no sé, en este momento el que no está dentro de este domo para mí es invisible. ¿Cómo es más visible que un deva o que un espíritu o que un ser infernal? Porque mi mente conceptual dice, es humano, lo puedo ver. Pero más allá de eso es exactamente lo mismo. Sí. Por lo que entendí, durante esta existencia humana preciosa que tenemos un cuerpo humano, vamos pasando por el estado mental de los 6 reinos. Sí. Ahora, el estado que predomine, principalmente antes de morir, es lo que determina en qué cuerpo voy a nacer, como reino, como también dimensión. tu karma y también el estado prevalente durante toda tu vida.
Porque va acumulando huellas. Sí. Depende de eso, va a Porque alcanzar muy feliz. No. un cuerpo. Ahora, se supone que renace en un cuerpo humano, en este cuerpo humano. Pero eso no será solo porque mi mente está enfocada en este cuerpo acá, pero yo estoy renacido en todos los reinos y tengo simultáneamente todos los otros cuerpos, solo no tengo conciencia. No, nosotros como seres ordinarios podemos existir en un reino a la vez. Pero cuando tenemos la capacidad de tener emanaciones, entonces sí podemos existir en muchos reinos al mismo tiempo como bodhisattvas. Por eso les quería mostrar en el dibujito, ven que siempre hay como un muñequito dentro de una aura de luz en cada reino. Ese es el bodhisattva. Y puede estar en todos ellos al mismo tiempo. Ele continua igual. Sí. ¿Por qué me pregunto? Porque según la física cuántica, por ejemplo, por nuestras decisiones o libre albedrío estamos creando esta realidad. Pero todas las infinitas posibilidades que podrían estar siendo creadas ahora no existen físicamente, pero sí existen, son como vidas paralelas. Es como que tenemos otras vidas paralelas. No, el budismo no creería esto porque entonces la producción del karma sería un desastre, ¿no? Entonces tú estarías recibiendo el karma de cosas que tú no existes, sino que hizo tu emanación, ¿entiendes? Entonces, No, que la emanación es su karma. sí, pero entonces, ¿quién está teniendo la motivación? ¿Tú o la emanación? Y si son motivaciones distintas, entonces son mentes distintas o es la misma mente. El problema para el budismo es de quién es la mente y quién está teniendo la motivación, y ese es el que va a experimentar el karma. Por eso el problema de las plantas que no tienen mente, ¿verdad? Porque si las cortas, entonces, ¿qué pasa con la mente? Cortaste la mente, eso sería imposible. Entonces, para el budismo hay una persona que experimenta una mente, crea una realidad, crea un karma, un continuo mental. Por eso también no se cree que ese continuo mental se puede unir a otro continuo mental. Se rechaza la idea del alma individual que se une al alma colectiva, porque entonces se perdería el karma, no tendría sentido el karma. ¿Me explico? Sí. ¿Y ahora que dijiste eso del bodhisattva? Sí. ¿El bodhisattva también muere y renace? Sí, pero no renace por el poder del karma y de las aflicciones, sino por el poder de las plegarias de aspiración y del mérito acumulado, porque él quiere, ruega, sueña con nacer en los infiernos para ayudar a los seres. Claro, hay distintos niveles de bodhisattva, entonces ya mientras los bodhisattvas dicen que cada vez que subes un nivel de bodhisattva, se multiplican por 10 el número de emanaciones que puedes tener. Sí, y el Buda puede tener infinitas emanaciones, sí. Me gostaria que explicasse um pouquinho, assim que eu não logrei entender bem, ou seja, as emanações se responsabilizam cada qual por su karma. No. Nosotros no somos capaces todavía de tener emanaciones. No, Cuando sí. un bodhisattva tiene emanaciones, están todos siendo controlados por la misma mente, que es la mente principal. Por ejemplo, ellos dirían, hay un Buda Vajradhara, ¿cierto? No, vamos a poner otro ejemplo, porque Vajradhara, Heruka. Okay, Heruka está en su tierra pura, ¿cierto? Y manda 2000 emanaciones. Pero Heruka está simplemente concentrado y está al mismo tiempo, como decir, controlando todas las acciones de todas las emanaciones. Pero su karma, pero él está más allá del karma porque está en una tierra pura, ¿me explico? Entonces ya ahí karma, no karma, es como, es solo acción iluminada. Se dice que es como en realidad una energía del Dharmakaya, ¿cierto? Que toma la forma según las mentes de los seres originarios que la necesitan. Recuerdan como dijimos que en realidad el Buda no tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene palabra, que lo que es un Dharmakaya y que según nuestras necesidades lo vamos a percibir de una manera. Entonces no es que él necesita concentrarse y decir, ok, ahora voy a tener 2 brazos, 2 piernas. No, está más allá, es nuestra mente que moldea esa energía iluminada y le escuchamos palabras, ¿verdad? Y vemos formas, pero el Buda no tiene nada que ver con eso. El Buda es el Tathagata, por eso no tiene nombre, el que es lo que es. Sí. Por exemplo, se a gente está caindo na montanha, aí passa um gato
poderia ser uma emanação de um Buda para testar nossa compaixão, nosso amor. Sí, sí. Por isso é bueno também não matar, pode ser um Buda. Porque como Bodhisattva, Un podría ser bodhisattva. Bodhisattva. Así como en la montaña del Pico de los Buitres estaban todos los en forma de pájaros. Aqui que a gente Melhor não matar, se matar o Bodhisattva ratão, vai gerar muito caro. Podría ser un Jaikin también que se perturba, ¿ves? Sí. Pero no lo sabías tampoco. Pero sí sabías que tiene la naturaleza búdica. Se não sabia, não teve problema. Agora que nós sabemos, Ahora ya es problema. Ai, Vamos a hacer si me ven, sacamos todos los ratones, ponemos a dormir contigo. Por eso, mientras más sabiduría, más responsabilidad, ¿verdad? Como en un sueño lúcido, si estás despierto. Entonces, si estás despierto en la vida cotidiana, tienes más karma. ¿Para qué estoy en ese curso? Sí, para que viniera el curso. Trato de peor. Entonces también podemos pasar por estos reinos de existencia en nuestra vida cotidiana, porque dicen, por ejemplo, cuando renacemos en el reino de los pretos, lo que va a ocurrir es que ese estado mental de la avaricia, con el cual nos familiarizamos mucho en la vida anterior, va a ser el prevalente en esa existencia. Entonces, eso quiere decir que a medida que experimentamos las aflicciones, incluso dentro de este renacimiento humano, es como si estuviéramos parcialmente experimentando ese reino inferior, ¿verdad? Cuando experimentamos envidia, es como si fuéramos semidevas, ¿verdad? Cuando experimentamos miedo, ignorancia, estupidez, es como si fuéramos animales. Cuando experimentamos avaricia, es como si fuéramos pretas, odio, como si estuviéramos en los infiernos, etcétera, etcétera. Sí. Mientras más nos familiaricemos con uno en particular, más es probable que vayamos para allá. Sí. ¿Puedes explicar mejor la parte de los humanos? O sea, tú dijiste la aflicción del infierno, el odio, el espíritu violento, la avaricia. De los humanos es el deseo, ¿dijiste? Algunos dicen deseo, algunos dicen que es el deseo y otros dicen que es el orgullo. Yo diría que el orgullo es bastante lógico también, aunque el orgullo se lo asignan a los devas también, a los devas del deseo, pero el deseo tiene sentido, tiene mucho sentido porque en el reino humano tenemos muchísimo placer, también bastante sufrimiento. Entonces tenemos un fuerte apego hacia los objetos sensoriales y por el apego a los objetos sensoriales y el deseo, ¿cierto?, de experimentarlos, por ese karma vamos a necesitar un cuerpo para experimentarlos. Entonces vamos a necesitar un cuerpo que tenga la capacidad de experimentar los objetos de los sentidos, que es el cuerpo humano. Porque en los otros reinos no se pueden experimentar los 5 objetos sensoriales. Entonces tiene sentido que sea el deseo para los humanos. Deseo y orgullo también. Yo diría deseo, que es lo que nos lleva a querer experimentar placer, y orgullo, que como resultado kármico encontramos sufrimiento, ¿verdad? Porque el orgullo es como que no quiere sufrir, no quiere tener sufrimiento y nos pasa lo opuesto. ¿Ves que en cada reino de existencia sucede justo lo opuesto? Como los pretas por avaricia ahora no tienen nada, ¿verdad? Los devas por envidiosos no van a conseguir las manzanas del árbol. Entonces también los humanos por orgullosos van a experimentar los sufrimientos de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Entonces podrían ser los dos, orgullo y deseo. Hay ¿Qué dos tipo de versiones. orgullo es del humano? Todos los tipos de orgullo. Sí. Tú dijiste en los otros reinos no se pueden experimentar los 5 objetos sensoriales, pero los animales no experimentan los 5 sentidos. Sí, los animales sí. En algunos sí, en otros no. Okay. En algunos sí, en otros no. Sí. Como los reinos intangibles, que no se pueden experimentarlos, todos los objetos de los sentidos.
También hay algunos seres que no están representados en ninguno de los 6 reinos, como los nagas, los espíritus, todos esos, los comedores de olores, los gandharvas. Algunos dicen que pertenecen al reino animal, según su nivel de inteligencia, y algunos dicen que pertenecen al reino de los devas, como seres invisibles. Y algunos dicen que son todavía seres del bardo, que no han renacido, que no han tomado cuerpo. ¿Aquí está el bardo? ¿Aquí está el bardo? ¿Dónde aquí? ¿Recuerdas que dije que falta un segundo anillo? Ese sería el bardo. Entonces, esos seres invisibles, algunos los asocian con los animales, otros con los devas y otros con los seres del bardo. Sí, porque dicen que algunos nagas o algunos espíritus de la naturaleza son como animales pero invisibles porque tienen intelecto limitado. Entonces por eso a veces nos atacan y nos hacen daño, porque es como un animal que defiende su territorio. Pero hay unos que tienen inteligencia muy evolucionada, entonces son más como tipos de devas. Y otros son simplemente seres del estado intermedio que están todavía pegados. Entonces va a depender del tipo de inteligencia, o sea, del nivel de inteligencia. Sí, sí. Puede ser un animal con nivel de inteligencia superior que puede estar en otro reino. Exacto. Esto es lo que justamente a eso vamos. Podemos estar en un reino físicamente y experimentar otro reino mentalmente. Por ejemplo, como estaba diciendo, podría ser un bodhisattva que aparentemente está en el reino humano o aparentemente en el reino animal, pero en realidad está con su mente en una tierra pura, ¿verdad? O podríamos estar en nuestro cuerpo humano, meditar, y cuando pasamos por los niveles de concentración, estamos en los reinos de los devas. ¿Cierto? Entonces ya ahí nos damos totalmente cuenta que los reinos superiores son niveles superiores de conciencia. Entonces podemos tener un cuerpo humano, pero estar meditando y haber entrado en la 4ª concentración. En ese instante nuestro cuerpo físico está en el reino humano, pero nuestra conciencia se ha transportado a la 4ª concentración de los reinos tangibles. Sí. Y cuando no sé si eso que pensé es posible. Eso podemos vivir varios momentos de nuestra vida, de esa manera que hablaste, pero el cuerpo de una manera y la mente de otra, en otro reino. Bueno, pero no generalmente los seres ordinarios es difícil, sí, porque sería o por concentración o porque un bodhisattva es así súper evolucionado y manda emanaciones a los reinos infernales, entonces sería. Entonces no podemos estar en ese estado, así como hablaste, en el momento del bardo. Por ejemplo, en el momento del bardo, vamos mantener un continuo mental que más permaneció durante toda la vida. Entonces, por ejemplo, si, no sé, voy a crear una cosa en mi mente. Si durante mi vida estoy más con el cuerpo en un estado y la mente en otro, eso no puede pasar en el estado de bardo. No, lo que te vas a ir es a donde estaba tu mente. ¿Dónde estaba la mente? Sí, el cuerpo ya es un resultado, pero la mente es lo que va a determinar la existencia siguiente. ¿Sí? Pero según lo que estás explicando, es como hay una especie de jerarquía entre estos reinos. Se supone que hay unos mejores que otros, sin embargo, todos tienen alguna aflicción. Sí. Entonces, porque es samsara. Claro, pero también no, por ejemplo, cuando estaba hablando de un Buda que estaba reencarnado en un cuerpo humano y estaba meditando y estaba en altos niveles de concentración. Bodhisattva. Un bodhisattva. Entonces, pero esos niveles de concentración ya están fuera del samsara. No, porque ves el último nivel de concentración, ¿cómo se llama? En la página 14. El último del reino sin forma, el más alto, se llama punta del samsara. ¿Cierto? Eso quiere decir que todos los demás están en el samsara. Todos los reinos de concentración están en el samsara. Y eso es lo que está justamente la diferencia entre el hinduismo y el budismo. Que el hinduismo buscaba estos reinos intangibles, donde la disolución de la identidad daba la idea de la unión con el Atman, ¿cierto? La unión con un alma universal, mientras que el Buda, que ya había alcanzado todos los reinos sin forma a través de su concentración y siguiendo las instrucciones de sus maestros hinduistas,
se dio cuenta de que todavía eran reinos del samsara, que había algo más. Entonces, todos esos niveles de concentración están dentro del samsara. ¿Estos reinos informa a cuál de las esferas? Devas. Devas sin forma. Por eso tenemos 3 tipos de devas: los devas del deseo, los devas tangibles y los devas intangibles. O sea que solo cuando llegas como a la esfera del deva puedes empezar a meditar para salir del samsara. No puedes estar saliendo del samsara en ninguno de los otros estados. Ahora lo vamos a ver. Según el sutra, según el tantra, puedes estar liberándote en este momento mientras estamos hablando. Sí. Yo he visto redes donde aparece como la salida, ¿no? Aquí no aparece, ¿no? Más que la salida es como un caminito donde hay un bodhisattva y el bodhisattva está sacando a los seres del samsara. Sí. Pero es lo mismo porque aquí tienen bodhisattvas en cada reino, entonces ellos están mostrando el sendero hacia la iluminación. Y a veces algunas ruedas tienen también como una nubecita fuera del samsara, ¿verdad? Esa es la tierra pura. Pues la tierra pura sería una especie de también proyección mental que está fuera del samsara, es decir, no vuelves al samsara una vez que se renace en la tierra pura, y ahí uno supuestamente tiene las condiciones perfectas para practicar el Dharma y completar las 2 acumulaciones, y se reciben constantemente enseñanzas, y hay sambhogakayas, y hay dakas, y hay dakinis, y hay todo así, es como el lugar perfecto para practicar el Dharma. Por eso se dice que si uno no es muy buen practicante, por lo menos visualice así la tierra pura lo más posible y recite el mantra de la tierra pura como la tierra de Sukhavati, ¿cierto? La tierra de Sukhavati, el mantra de Amitabha, Nama Amitabha. Entonces, todos los budistas taiwaneses y chinos tienen así la idea, la esperanza que por lo menos uno vaya a la tierra pura. Y sé que se recita mucho el mantra y visualice la tierra pura, aunque no seas el mejor practicante, tienes esa posibilidad. Por lo que entendí, la tierra pura es una proyección mental fuera del samsara. Sí, es una proyección mental en la que no hay verdad de sufrimiento. La primera noble verdad del origen del sufrimiento, del sufrimiento, y la segunda del origen del sufrimiento no están presentes en esa dimensión. Es la única parte de la mente que está fuera del samsara. Nuestra naturaleza búdica está... Es la mente de clara luz. No en ese sentido, es como una proyección, un estado al que puedes llegar, pero no necesariamente, porque se necesita mucho karma positivo para poder renacer sin la noble verdad del origen del sufrimiento. ¿Y esa tierra pura tiene forma? O sea, tiene colores, formas... Sí. Pero depende, recuerda que toda dimensión es un resultado del karma colectivo de los seres que la experimentan. Entonces ellos dicen que todos los sambhogakayas, por el poder de la compasión y de sus conexiones kármicas con los discípulos, crean una especie de tierra, una especie de dimensión particular. Entonces si tú has meditado en Amitabha, entonces Amitabha ha proyectado esa tierra que es Sukhavati, ¿cierto? A través de su mente. Entonces si te conectas con esa proyección mental, puedes aparecer allí, ¿cierto? Entonces si eres Vajrayogini, ha proyectado Kechara, ¿cierto? Avalokiteshvara tiene también su reino puro, Padmasambhava tiene el reino de la montaña de cobre, Tara tiene Karadhatu. Entonces son todas como afinidades energéticas de la divinidad. Pero hay que tener muy buen karma para poder como engancharse en esa corriente y aparecer en esa proyección también. Pero por eso es tan importante la visualización en el Tantra. Porque ¿qué estás haciendo cuando estás? Ahora que hemos entendido esto, podemos hablar un poquito más de Tantra. ¿Qué estamos haciendo cuando visualizamos el mandala? Creer. ¿Y qué pasa cuando mueres y toda tu vida has meditado sobre el mandala? Tú vas al mandala. ¿Cierto? Por eso las prácticas tántricas te liberan de la muerte. ¿Entiendes? Porque no va a volver con la aflicción a los reinos del samsara, sino que va a ser transportado a donde proyectó toda su vida el mandala. Entonces yo toda mi vida, 6 veces al día, estuve meditando y visualizando la tierra pura de Kechara, y Kechara, hasta que termino creyéndome que de verdad soy la divinidad, y me visualizo a mí mismo como la divinidad, y estoy seguro de que soy la divinidad, me muero y simplemente mi conciencia continúa, y sigo, ¿y dónde estoy? En mi tierra pura de Kechara, y soy la divinidad. Pero hasta el momento que termine el karma positivo que creaste. No, porque estás también meditando sobre la vacuidad.
Entonces estás cortando la ignorancia, estás al mismo tiempo cortando la ignorancia. Por eso el Tantra es como, wow, es la joya suprema que te enseña ese pasaje de la muerte, utilizarlo para salir del samsara. Entonces, claro, depende de qué tan buenos practicantes seamos, podrías, si tú no se puede iluminar en el momento de la clara luz, te puedes iluminar en el parto, o te puedes iluminar en el momento del renacimiento. Y si ninguno de los tres funciona, entonces Amitabha tal vez te lleva a la tierra de Sukhavati, porque dicen que es la tierra pura donde es más fácil entrar, la tierra de Amitabha, donde están todos. ¿Te recuerdan cuando leímos el capítulo de las flores de loto? Cuando uno renace en un flor de loto, ese es Sukhavati. Entonces hay una oración muy graciosa de Amitabha que dice: oh Buda Amitabha, fui un practicante incapaz de iluminarme. No pude iluminarme en la clara luz de la muerte, Dharmakaya. No pude iluminarme a través del barco, Sambhogakaya. No pude iluminarme a través del Nirmanakaya, renacimiento. ¿Cierto? Por favor, llévame a tu tierra. Que no vuelva a caer en el samsara. Entonces es muy importante que cada quien tenga una divinidad tántrica y que tratemos de aprovechar lo máximo posible esta vida para proyectarnos hacia esa tierra pura. Entonces vamos a hacer una pausa. ¿Quieres preguntar? Vamos a ver. Yo me pregunté de los extraterrestres. Pero es que todos somos extraterrestres. La persona del comedor es extraterrestre. Yo sospechaba. No, solo esta pregunta. ¿En budismo tibetano se habla algo de la vida de otros planetas? Es irrelevante, porque hay infinitos, todos existiendo al mismo tiempo, entonces todos son otro planeta, ¿entiendes? Ahora si vas a la cosmología de la Vidarbha, tienes los 4 continentes principales, los 8 continentes secundarios, el monte medio en el centro, los 33 reinos de los devas, pero eso sí, no importa.